Bienvenida, buenas noches. qué alegría de verdad encontrarnos nuevamente. A quienes no estuvieron en el encuentro anterior, también les damos la bienvenida. Esperamos que disfruten muchísimo este encuentro, que sea de mucho valor, sobre todo para el proceso de ustedes en sus áreas artísticas, de tintorería, si están iniciando, si ya llevan un recorrido. Este es un espacio principalmente para que podamos conversar entre todos y todas, entonces si alguien tiene algo para agregar, eh, el chat está súper abierto. También tenemos abajo en la pantallita una manito que podemos activar. En esta oportunidad Nati va a estar moderando el encuentro, entonces simplemente levantan la manito o hacen su pregunta en el chat y Nati va a estar súper pendiente de todo para que podamos aquí entre todos construir conocimiento. Eh, Antes de iniciar, pues súper rico. Bueno, ya vemos algunas personas que estuvieron en el encuentro anterior, como Ana María. eh, bueno, por ahora vemos a Ana por aquí, pero súper bienvenidas las personas que se están conectando. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Les contábamos que el chat va a estar abierto siempre y la manito también para que entre todos podamos conversar. Esto nuevamente no es como tal una clase magistral, sino un espacio de encuentro donde de verdad esperamos que el conocimiento se amplíe para ustedes, que les permita poder explorar y realmente como entender un poquito más esas bases de la tintorería, que a veces pueden parecer muy obvias, pero realmente son de gran ayuda. Acá siempre hay como tipsitos que uno a veces como que no sabe que existen y mentiras que son súper beneficiosas. Entonces, listo. Eh, Hola, Micaela, nos escuchas desde Argentina, ¿cierto? Bienvenida, gracias por conectarte. Nos vemos. Entonces, no me siento mal, vamos a empezar pues a ver ustedes también desde dónde están, desde dónde se conectan. Eso también nos ayuda a nosotras a contextualizar un poco más sobre algunas plantas, sobre algunos territorios. Entonces también está súper chévere para nosotras saber eh, un poco también cómo dirigir la conversación de hoy, especialmente con el tema de eucaliptos y también. Entonces en el chat es súper bienvenidos si nos quieren contar desde dónde están conectados y conectadas. Aquí estoy en tiempo. Micaela nos dice que se encuentra en Córdoba, Argentina. Ael Yoko en Bogotá. Por aquí hay otra persona que se encuentra en Río Negro, Cristina. Camila se encuentra en Pereira. Carolina se encuentra en Medellín. Bienvenida. Ay, pero y también qué rico, sí, qué rico también que tengamos personas eh, del eje cafetero, Medellín, Bogotá, ay, gracias, Nueva York, Chile, ay, no, qué rico, me encanta que haya tantas personas. Gracias. Hay alguien Wow, que también gracias. se encuentra en Santander, Cata. Maravilloso. Bueno, entonces, gracias. Es un grupo bien surtidito, eso me encanta. Estamos de varias ciudades de Colombia. Súper, de verdad, muchas gracias. Desde otros países, del sur de América, de Norteamérica. Bueno, qué maravilla. La info queda grabada, sí queda grabada. Nati está en la misión de grabar este encuentro. Nati va a estar moderando el día de hoy y cuando terminemos, pues no hoy mismo, pero esto cuando se termine lo organizamos y se los enviamos también a los correos. Acá pues obviamente aprovechar que pueden hacer sus preguntas y pueden, mejor dicho, pues que se genere toda esa conversación para resolver sus dudas. Entonces, no siendo más, empecemos nuestro encuentro del día de hoy.
Básicamente vamos a hablar de taninos y eucaliptos. Eh, También estaría muy rico saber si algunas personas ya, pues que estamos acá, ya han trabajado con tintes naturales, si tienen algún conocimiento y algún acercamiento con los taninos o con los eucaliptos, para que también empecemos a revisar a partir de dónde empezamos también toda esta conversación. Si es un tema nuevo para ustedes, Deli, de verdad esto les va a ayudar muchísimo, incluso a las personas que nunca han hecho sus primeras pruebas y quieren animarse a hacerlas. Eh, este es los taninos son un elemento muy valioso porque nos ayuda incluso cuando no conocemos fórmulas de mordiente. Aquí va una de esas palabras técnicas que se utiliza en tintorería, que a veces se ven muy raras. Cuando hablamos de mordiente, hablamos de los fijadores de color entre la tela y los colores de las plantas. Esa es una palabra que van a seguir escuchando muchísimo, mordiente. Y es como ese proceso químico como tal, donde pues como el oculto, ¿cierto? Porque por lo general siempre que hablamos de tintes naturales vemos como esa parte bonita de las plantas, de los colores, pero detrás de hay todo un proceso químico, pero este nos ayuda un poquito como cuando no lo conocemos todavía. Entonces vamos a empezar por un tema muy general. Cuando hablamos de taninos, eh, empecemos con algo ultra básico. Cuando decimos taninos, estamos diciendo que este es un elemento que han tenido que desarrollar todas las plantas en general, casi todas tienen taninos, pero algunas lo tienen en una mayor o menor medida. Hay unas con altas concentraciones de taninos, como así, el peso de la planta como tal puede tener un 10% en taninos, un 25%, y esto es un elemento químico ácido que las plantas tuvieron que desarrollar básicamente para protegerse, para cuidarse de los depredadores, de virus, de bacterias, de hongos. Entonces ellos empezaron a generar esa defensa que después significó una cantidad de beneficios para otras especies, incluyendo a los humanos, para otros usos en diferentes áreas y entre esos usos, pues para la tintorería. Entonces, como una base propia, es un ácido, llamado de hecho ácido tánico, que se encuentra en las plantas. Ese ácido como tal lo podemos reconocer porque es astringente. ¿Cómo así que astringente? Significa que al sabor, al tacto, no más al sabor es como agrio, como amargo, y seca la boca. Tal vez eso les recuerda a cuando tomamos un vino, a cuando nos tomamos un cacao muy alto pues en su composición y no con tanta azúcar, a cuando nos tomamos un café. Entre más se nos seque la boca o entre más sintamos amargura, significa que tiene un contenido más alto en taninos. Entonces, algunas plantas, como estas bebidas que les acabo de mencionar, han desarrollado esa capacidad tan alta en taninos, pero además resulta que son unos elementos altamente valiosos y medicinales para nuestro uso. Entonces se ha encontrado que son antioxidantes, entonces por eso cuando les dicen que se tomen una copita de vino al día, que porque es antioxidante, pues efectivamente es porque la uva en unas altas concentraciones ayuda, ¿cierto? Como a limpiar, es antioxidante, antibacterial, antitumoral, antiinflamatoria. ¿Por qué? Cuando volvemos a hablar de la planta como tal, ese fue un mecanismo de defensa que utilizaron, por ejemplo, los árboles que tienen contacto con el agua, con el río constantemente, con las lluvias. Eso les ayuda a ellos a que esa humedad no les genere hongos infinitos y virus y bacterias, ¿cierto? Es como esa capa que les permite protegerse, que les permite vivir. Lo mismo con algunos animales que acababan con la planta, entonces ellos desarrollaron eso, esos animales, ese sabor, ese olor, porque también es una característica muy específica de los taninos, que tiene unos aromas fuertes, por eso el eucalipto
en varias de sus especies, creo que en casi todas de sus especies, en mayor o en menor medida, tienen un aroma, como el que conocemos tradicionalmente, el eucalipto tradicional, que es el eucalipto cinerea o monedita, que huele delicioso. Hay otros que no son tan aromáticos, pero uno pasa y tiene como un leve aroma a limón. Probablemente ustedes en sus territorios estén encontrando diferentes especies de eucaliptos. Por ejemplo, acá en el eje cafetero hemos podido encontrar solamente explorando por lo menos unas 8 especies de eucaliptos diferentes, aromáticas, unas grandes, otros pequeños. Entonces, bueno, también chévere que ustedes empiecen a identificar por su territorio cuáles han encontrado. Me da mucha curiosidad y tal vez tenemos personas de tierra caliente que nos cuenten si por su zona es fácil encontrar eucaliptos. Tierra caliente me refiero a, sí, como a esos territorios que están entre los 500 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Como antes de los 1000, si es fácil, porque por ejemplo hemos notado que como que entre más alto, pues también es como más fácil esa producción de eucalipto, aunque es tan adaptable que probablemente se vea. Entonces por eso es chévere si nos cuentan ustedes en sus territorios si es fácil encontrar eucalipto o si no es tan fácil. Entonces, bueno, los taninos, listo, como hablábamos, como tal, es un elemento ácido de las plantas que utilizaron para protegerse, básicamente. Pero después llegó la exploración, el hombre llegó a explorar ese contenido tánico, ese ácido tánico, y se dieron cuenta que todos esos beneficios antioxidantes y antibacteriales, antiinflamatorios, pues se podían utilizar en muchas áreas. La principal que se utiliza casi que desde antes o a partir de la Primera Guerra Mundial hasta hoy en día es para el curtido vegetal. ¿Qué es el curtido vegetal? Es básicamente un trabajo, un tratamiento que se hace sobre el cuero de los animales, sobre todo para indumentaria y ropa y zapatos. Entonces, si ustedes tienen algo de cuero, unas botas de cuero, un maletín, una billetera, es altamente probable, es más, creo que es completamente probable que esté bañada en taninos. ¿Por qué? Los taninos, primero, le ayudan a ese cuero, que finalmente es una fibra proteica, que les estuvieron en nuestro encuentro anterior, ya saben identificar un poco esas fibras proteicas y celulosas. Quienes no han estado acá como a amplios rasgos, las fibras proteicas son aquellas que vienen de los animales. Entonces es una fibra proteica y cuando se bañan en esas tinas de taninos, lo que sucede es que ayuda a que no le entre efectivamente bichitos, bacterias, ni hongos, ni virus y dure más en el tiempo. Además le genera ese color como café, como rojizo, y le ayuda a que dure muchísimo más en el tiempo. Entonces es el uso que más le dan a los taninos en estos momentos en la industria, es como el principal. Todo lo que tengamos de cuero está bañado en taninos. Ahorita les cuento un poco cómo se hace esa extracción de los taninos de las plantas. Para nutrición animal se utiliza también principalmente para animales, para estas granjas de animales de consumo humano, ¿cierto? Las vacas, los pollitos, los cerdos. Se han dado cuenta que estos taninos le ayudan a los animales a tener una mejor digestión y a no enfermarse tanto. Entonces, como algunas personas han empezado un poco a exigir como esa responsabilidad animal, pues en el momento de sus alimentos, o bueno, también ayuda a que, pues a decir como este animal no ha tenido que pasar por tanta influencia de medicamentos, ¿cierto? Pues digamos que son carne más pura, no sabría cómo decirle, pero ayuda, ¿cierto? Ayuda a que sean animales que se mantienen un poco más sanos, y no deban inyectarse tanto o no deban medicarse tanto para que se mantengan.
Esto tiene un pro y un contra, y es que algunos animales se hacen como ultra resistentes a enfermedades, entonces les llegan otras enfermedades más radicales y más fuertes con las que tienen que trabajar, pero digamos que en nutrición animal es muy común que se utilicen los taninos para eso. En bebidas alcohólicas, pues como hablábamos del vino como tal, la cerveza también tiene taninos, la cerveza, el tanino en la cerveza ayuda un poco como a ese proceso burbujeante, como que no sea excesivo, entonces ayuda a nivelar. En cosmética, pues porque se ha encontrado que tiene rejuvenecimiento celular y es desinflamatorio, entonces imagínense pues la cantidad de investigaciones que están haciendo a partir de los taninos para poder aplicarlos en elementos cosméticos, lo mismo que en alimentos. Básicamente, como les contaba, todas las plantas tienen taninos en mayor o menor medida, y pues nuestros alimentos también los tienen, nuestros alimentos que provienen de plantas. Entonces, por ejemplo, una manzana verde es alta en taninos. Recuerden, ustedes la muerden y se siente una como ese ácido, ¿cierto? Y acá hay un factor importante. Cuando nosotros dejamos a exposición al aire una manzana, ella se oxida. Quienes han estado en nuestros talleres o escuchando algunas de nuestras charlas se han dado cuenta que para nosotros el tema del óxido se vuelve como bien importante en la tintorería. Hay como un matrimonio interesante entre todos estos procesos de oxidación y los taninos. Tienen como una facilidad o como que vienen muy acompañados uno de los otros. Entonces, ese es un factor. No es un factor como general, ¿cierto? Decir que todo alimento que se oxida es alto en taninos, pero nos puede como un poco ayudar a identificarlos. Entonces, listo, en alimentos, pues nosotros estamos consumiendo taninos regularmente, algunos desinflamatorios, antioxidantes, las frutas, las fresas, el té, los frutos secos, casi todos los alimentos pues provenientes de las plantas nos ayudan con este gran beneficio que nos regalan los taninos. En farmacéutica se utiliza pues igualmente, ¿cierto?, por todos estos beneficios médicos. Y finalmente el de nuestro interés esta noche en tintes naturales. Entonces, por lo general, cuando hablamos de tintes naturales, pues hablamos de la extracción del color de una planta, ¿cierto? Como encontré esta planta, la llevé al agua y me produjo un color especial, y cuando bañé mi tela en esa planta, en ese baño, me sacó un color y se sostuvo en el tiempo. Quiere decir, no es fotosensible, o sea que no se me cae el color rápidamente con la exposición de la luz, y además me permite lavarla. Entonces, en esos procesos de exploración se dieron cuenta que habían unas plantas específicas altísimas en taninos que se mantenían incluso sin el proceso de mordiente, y por eso es que son tan deseados los taninos en los tintes naturales, porque son plantas que no necesitan todo ese proceso químico de fijar el color para que nos regale color, pero para que se mantenga adherido en la tela. Pero además de eso, son tan nobles que ayudan a algunas fibras como las de celulosa. Nuevamente, que en el encuentro anterior les contábamos que la celulosa no es más rebelde, ¿cierto? Cuando hablamos de fibras de proteína, ellas reciben el color súper fácil y se adhiere. Además, a los taninos les encanta la proteína, se mantiene, brilla, por eso lo hacen en el proceso de los cueros. Pero se dieron cuenta que cuando se trabaja con celulosa, o sea, con algodones, con linos, cuando uno les da una remojadita en esos taninos, ese proceso ayuda a que se cree como un enlace químico que permite que cuando apliquemos el otro color o el estampado de las plantas se mantenga también. Entonces, ojo, no es un fijador como tal, pero es un agente que permite que se adhiera mucho más el color o el resultado de las plantas. Por eso se volvió tan importante el uso de taninos en los textiles. Hasta aquí tenemos alguna pregunta, ¿cómo vamos?
¿Cómo va todo por allá en el chat? Por acá en el chat, bueno, pues nos dice una chica que varias personas han escrito que están como en sus primeros pasos, o sea que digamos esto es información nueva para ellas. Así que bueno, bienvenidas a este camino tan hermoso de la tintorería botánica. No tenemos ninguna pregunta, Cata, ni tampoco hay manitos levantadas. No sé si alguien en este momento quiera intervenir, preguntar algo que desee. Sí, tenemos por acá Eileen, bienvenida. Si quieres, toma la palabra. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, yo a ustedes ya las conozco, ya las he seguido, he estado en varios eventos que ustedes han hecho. En el anterior no pude estar porque yo creo que Catalina me recuerda. Yo soy Cristina, manejo el tema del óxido, soy artista plástica y efectivamente tengo una exposición de arte vigente en la que trabajé no solamente con material natural, sino también con óxido. 13 piezas, de las cuales creo que 6 iban trabajadas con cebolla, con eucalipto, mayormente esos dos materiales. Mis mordientes siempre están moviéndose entre el alumbre y para el óxido, pues obviamente el vinagre, que es maravilloso para este tema. Pero estoy acá porque pues obviamente todos los días aprendo y todos los días trato de aprender. Ustedes son unas magas con el tema, lo hacen excelentemente bien y necesito aprender a entender. De hecho, tengo planeado ir a Pereira para estar en un encuentro con ustedes porque quiero conocer el tema desde la planta. En Bucaramanga, Catalina hablaba de las clases de eucalipto. Nosotros aquí en la ciudad, les voy a contar mi experiencia en esta exposición. Conseguimos 2 clases de eucalipto arriba en la Mesa de los Andes, que nos queda como a 1 hora de la ciudad. Pero en Bucaramanga, resulta que yo aquí a 2 cuadras de mi casa tengo unos árboles de eucalipto que Catalina ha hecho varios ejercicios con esa planta y a ella le da unos rojos hermosísimos. A mí no. Entonces no sé, mire, perdí la tela, perdí el tiempo. Y cuando hablamos de que en algunas oportunidades hemos hablado de que el factor sorpresa en este proceso es básico, sí, la sorpresa puede ser ¡qué berraquera! ¡Qué belleza! Y uno feliz y brinca. Y la otra es que hice mal. Entonces, ustedes son expertas. Además, ustedes tienen un clima en Pereira espectacular y yo quiero encontrarle el detalle a ese rojo del eucalipto para poder ver en dónde estoy. Por eso estoy acá. Cristina, perdón, bienvenida. Antes de que Cata, que yo sé que ya técnicamente te va de pronto a pasar información, quiero contarte que así como a ti, a mí me ha sucedido infinidad de veces, siguiendo al pie de la letra todas las enseñanzas de la maestra, y a veces me da negro y a veces me da rosa, porque he logrado un rosa espectacular que no tengo ni idea cómo salió. Entonces, en realidad, si varían mucho los resultados, Cata a veces habla un poco de los tiempos o sea, en qué momento se toma la planta. Creo que hay un montón de agentes que se ven involucrados en esos resultados. Ahora sí, dejemos que Cata, que es verdaderamente la conocedora del tema, bueno, nos comparta su información. Bueno, pues primero gracias, me encanta, me encanta. Aquí influye mucho la fibra que estamos utilizando. Cuando vemos colores rojos, principalmente con los eucaliptos, es porque estamos estampando en fibras proteicas, como la lana o la seda. Las fibras proteicas también son tan preciosas que a veces ni siquiera necesitan mordentarse. Ojo, nuevamente, ideal siempre mordentar todas las telas porque eso es lo que nos permite que duren en el tiempo. Pero a veces las lanas y las sedas no necesitan ese proceso y cuando se mezclan con plantas tan altas en taninos como los eucaliptos, pues a veces hacemos magia sin necesidad de tener un montón de conocimientos previos y fórmulas súper elaboradas. Cuando vas a trabajar
en lanas y en sedas y quieres encontrar tonalidades rojizas del eucalipto, son una especie de eucalipto muy particular. ¿Cómo las encuentras? Son esos eucaliptos que son como blancuzcos, que por encima tienen como una capita blanca, que por lo general es el cinerea, el aromático, el monedita, hay unos más largos, por ejemplo acá. Estos son varios que encontré en Quindío, varias especies, unas de hojitas más largas, otras más chiquitas, maravillosas, y también porque son hojas frescas. Entonces con ellas es que he podido encontrar rojizos en proteína. Cuando hablamos de celulosa, la celulosa es ultra rebelde. También son unas especies muy específicas, por ejemplo la cinerea, en las que he podido encontrar rojizos. Pero también es cierto que las he podido encontrar cuando esas plantas están sumergidas en agua por lo menos 4 o 5 semanas. Y las he llevado a una exposición de calor muy alto, muy fuerte, por mucho tiempo, tipo 1 hora y media, 2 horas. Ahí es donde he podido ver esas tonalidades rojizas. Tal vez ese tip te pueda ayudar para que hagas tus pruebas en celulosa. Y también como medio un poco incluyendo los comentarios que estamos viendo en el chat, Nati. Sí, Cata, quisiera leerte varios porque están interesantes. Por ejemplo, por aquí Loren dice que si es posible que se fije mejor los taninos si utiliza soja o soya, pues. Listo. En el encuentro anterior hablamos un poquito de la soya. Digamos que la soya puede tener un efecto similar a lo que se busca hacer con los taninos. ¿Cómo así? Hablemos de las fibras de celulosa otro poquito. Como ya habíamos hablado, son telas que no son tan amigas de los tintes naturales. No me refiero a amigas, es que no se quieran, sino que no son tan bondadosas como las fibras animales, sino que exigen un tratamiento más profundo para que molecularmente los colores se mantengan fijos a la tela. ¿Qué hace la soya? Esta es una técnica asiática. La soya es un contenido alto en proteína. Entonces, cuando la gente baña sus telas en soya, no lo hace como un fijador, no es realmente un fijador. Lo que hace es como que se forma un puente, además alto en proteína, para buscar resultados similares a los que se tienen en las telas de proteína o las telas animales. Entonces, por ejemplo, ahí también es un caso en los que tú puedes empezar a encontrar colores más fuertes, ¿cierto? Como más naranjas, más rojizos, pero es por el contenido proteico que la soya le da a la tela de celulosa, o sea, al algodón, al lino, al lienzo. Hasta ahí vamos bien, vamos claros. Aquí hay, ya te doy la palabra. Hay otra pregunta acá, Cata. Una chica, Laura, nos cuenta su experiencia y dice, yo uso baños proteicos de soya siempre y luego sí hago con taninos, mordento, tinturo y etcétera. Ahí lo que estás haciendo como... cuéntame. Explica que uno lo hace por 12 horas, otro por 8 horas y otro por 3 horas. Es decir, ella sumerge en 3 oportunidades la tela en soya durante este tiempo y que le está agitando constantemente. Bueno, esa es la experiencia de Laura. Listo, Laura, muchas gracias. Wow, pues me encantaría que nos contaras cómo son tus resultados, sobre todo como en el tacto de la tela, ¿cierto? ¿Cómo te queda cómo te queda? ¿Cómo te queda la tela? Honestamente, yo he hecho pruebas con soya, a mí no me gusta cómo queda la tela después de, además porque se genera como un olorcito y queda como una capa, como una pastica blanca, ¿cierto? Que es de la soya. Me encantaría pues que nos contaras tu experiencia porque honestamente para mí fueron pruebas solamente, pero como que no lo continué, sino que preferí irme por unos mordientes como más desde el aluminio. Pero básicamente eso, lo que está haciendo Laura es ayudar a reforzar por muchos lados ese puente, ese enlace químico con los
con los tintes y con las fibras de celulosa como tal. Entonces Laura está reforzando. Si hace un baño de soya, está reforzando. Si hace un baño de taninos, está reforzando. Cuando vaya a recibir la tela los colores, que igual, incluso con esos procesos, ella hace su mordiente, porque igual lo necesita, entonces ahí lo que está haciendo es ampliar su abanico de posibilidades también, porque los taninos van a empezar a mostrar colores diferentes, porque los taninos también tienen tonalidades diferentes, entonces a veces la tela le puede quedar más clarita, a veces la tela más oscura, y efectivamente cuando se mezcle con los tintes, pues va a empezar a generar otras tonalidades. Si estás por ahí, Laura, escríbenos en el chat o levantas la manito y participas con audio para que nos cuentes cómo es la textura de tus telas. Sería muy interesante saberlo. Laura, te damos paso. Hola Catalina, buenas noches a todos. Hola. Hola. Te damos la palabra. Bueno, yo llevo un tiempo tratando las telas. Yo básicamente trabajo en fibras celulosas casualmente. Por eso a todas mis telas les hago un baño proteico con soya, lo que dice Catalina. Eso para mí ha sido súper importante porque es como el puente que me ha servido para que las telas sean un poco más resistentes a que el color quede un poco más fijo, no se pierda con el tiempo. Yo tengo ya piezas que llevan más de un año y las pude empezar a comparar cuando yo hacía, por ejemplo, el baño proteico, los mordento, o sea, con alumbre, con cobre, con sulfato ferroso, aplicando taninos y demás. Pero sí encuentro una diferencia en mis telas, que son de fibra celulosa, cuando no hago este baño proteico. Entonces, lo que dice Catalina, obviamente, ese baño es un poco largo y tiende a tomar ese olor que puede ser a veces un poco molesto. Eh, pero yo lo que siempre trato de hacer es hacerle mucho movimiento a la tela, a la pieza. ¿Para qué? Para evitar que queden esos como manchones o que cuando haya como esa separación, entonces que la tela quede con esa separación, con esa mancha, perdón, de soya. Y pues obviamente siempre que hago estas preparaciones dejo mis telas a la sombra para que también el sol de pronto no me vaya a generar más manchas. Y pues la experiencia la verdad ha sido muy, muy buena porque digamos que a través del tiempo ya he podido evidenciar la diferencia entre si lo aplico o no, solo pues porque en este caso yo trabajo solamente con telas celulosas. Las telas proteicas, como dice Catalina, es algo totalmente diferente, pero la verdad creo que es uno de los pasos obligados ahora para mí, hacer un baño proteico para estas fibras. No sé si te acuerdas, Cata, el pantalón que te mostré, que parece como un drill, que hizo una estampación. Eh, Todas esas telas llevan un baño proteico y pues obviamente ya le hago mi refuerzo con el mordentado, le hago a veces un doble tanino o un doble mordentado. Entonces todo eso pues lo hago es como para lo que dices tú, para reforzar un poco la coloración en la tela y pues que perdure, que no se esfume a veces como tan rápido. Gracias, Laura. Excelente, excelente esa respuesta. Qué bueno saberlo, qué bueno que lo utilizas como bases primordiales. Importante acá entonces, cuando Laura hace su baño de soya es porque nos queremos acercar a los resultados de proteína que tenemos en las fibras animales. Cuando hacemos los baños de tanino es porque queremos ayudarle a las fibras de celulosa a que los pigmentos se adhieran un poquito más, ¿sí? Vamos a alterar un poco los colores, pero ninguno de estos dos son fijadores, solamente son puentes que nos ayudan a que se mantenga un poquito más el color. Listo. Muchas gracias, Laura. Qué chévere tu comentario, en serio. Cata, tengo por aquí una consulta que hace Adriana Dávila. Catalina, pero el remojo lo haces en vinagre para quitar la resina.
Me pasó una vez que lo dejé remojando por unas 2 horas y prácticamente no transfirió el color. Adriana, porfa, cuéntanos un poquito más de qué remojo hablas, porfis. Aló, hola. Hola. Hola Catalina, hola a todos. Bueno, era para impresión botánica y tenía un curso y entonces me llevé las hojitas ya remojadas en vinagre para quitarles la capa de la resina porque si no, no pasa bien el color. Y ya cuando llegó el momento de revelar, o sea, ni siquiera el amarillo salió y fue todo un desastre. Entendí. Ok, entonces tú aplicaste vinagre sobre las plantas. ¿Y qué aplicaste sobre la tela? No, solamente sobre el eucalipto. El vinagre para el eucalipto para quitarle la capita de resina que él tiene normalmente. Ok, te entiendo. Ujú. Vale, el eucalipto es tan alto en taninos, de hecho, que el eucalipto no necesita que lo remojes en nada. Tú lo puedes trabajar fresco, seco, deshidratado, lo puedes trabajar como quieras y él no necesita remojarse. Eh, Al eucalipto le gusta el calor intenso también. Eso también puede suceder que lo lleves a un calor más fuerte y por más tiempo, 1 hora y media o 2 horas. Si tú estás en clima caliente, ese es un buen tiempo. Si estás en clima un poquito más frío, súbele un poquito más el tiempo, 2 horas, 2 horas y media. Al eucalipto le gusta que lo llevemos como a esos extremos. Si tu tela no fue mordentada, también recuerda que la debes lavar antes. El lavado es importantísimo porque tú ahí lo que haces es quitarle a la tela una capita, una cera con la que ella viene por lo general. Y entonces eso también pudo pasar. Si no le das un correcto lavado, pues tal vez no se te adhiera o se te caiga muy fácil. Y por último, sigue explorando porque va a pasar muchas veces. O sea, por ejemplo, para este encuentro de hoy, yo quería mostrarles un montón de cosas y hay muestras que no me salen. O sea, no importa cuántos años llevemos, cuánto estemos haciendo, hay veces que simplemente no sale y por eso es tan importante hacer laboratorio y registrar todo y revisar, porque siempre estamos revisando qué no funcionó para aplicarlo en la siguiente vez. Entonces, tal vez prueba esos tipsitos, Adriana. No necesitas aplicarle vinagre realmente. O sea, lo puedes hacer, porque el eucalipto, pues ahí lo que haces es como alterarle un poquito como su información, ¿cierto? Pero no lo necesitas realmente. Cata, perdón. Cristina, ya acá están pidiendo que dejes acá abajo en el chat tus datos para que las chicas conozcan tu trabajo. Y por aquí escribe Yuhu. Soy súper nueva en este tema, pero me parece alucinante esto cuando dicen que llevarlo a altas temperaturas se refieren a hervirlo en agua y luego esa agua remojarla en tela. Cata. Cuando estamos estampando, ojo, acá estamos hablando de estampar. Cuando vamos a teñir, bueno, tenemos dos técnicas, ¿cierto? Tenemos teñido, que es cuando conseguimos el color solamente, remojamos nuestra tela y sacamos un color amarillo, azul, rojo. Y cuando hablamos de estampado es cuando vemos la radiografía de la planta como tal, ¿cierto? La forma casi que literal. Cuando vamos a teñir, nunca vamos a querer utilizar temperaturas altísimas, siempre nos vamos a ir por los 80, 90 grados. Cuando vamos a estampar con eucaliptos, al eucalipto le gusta el calor, entonces cuando metemos nuestra tela al agua, pues está chévere que esté hirviendo, no hay ningún problema. Si la vamos a llevar al vapor, porque hay dos maneras de hacer inmersión de las telas, si solamente va a ser al vapor, también mucho calor, o sea, que el agua esté hirviendo allá abajo y que ese vapor esté, o sea, que mi tela esté recibiendo todo ese vapor bien fuerte, la olla tapada, que no permitamos que se salga ese vapor y por un buen tiempo, 90 minutos por lo menos. Espero que eso te responda. Y también cuando pues ya tú después terminas ese proceso de teñido o de estampado, simplemente abres tu tela, la extiendes, la dejas enfriar un poquito, algunas personas la dejan reposar por un tiempo hasta que se seque, luego la planchan, otras personas como yo, hiperansiosas, las destapamos de una y las lavamos de unas, digamos que empiezas a tener como tu propio estilo al momento de diseñar.
Cristina, ¿tenías alguna pregunta? Tú seguirías en el orden. Tenía Cristina la manito levantada. No sé si tenga alguna pregunta más. Sí, es que tengo varias preguntas, Cata. Me interesa muchísimo el tema de la soja que estaba hablando anteriormente nuestra compañera, porque pues la mayoría yo creo, o no sé, de los que estamos acá, mi trabajo es en el enfoque artístico. A mí me interesa muchísimo el contenido de la soja y más cuando deja una huella, ¿sí? No sé si estoy equivocada, ella habló de que sumerge las piezas o las telas más o menos por 12 horas, pero yo quiero saber si ese tiempo es en agua caliente, es decir, el agua hirviendo, porque no conozco el proceso de la soja. Y si eso me le aporta al lino, que es la tela que yo trabajo para hacer las piezas artísticas, pues sería genial. Y lo otro que quiero saber, y tú estabas mencionando, es ¿de qué se trata el baño de taninos? Ella hablaba de doble baño de taninos, entonces quería ahondar un poquito más ahí en ese tema. Laura, ¿le quieres contar? Hola, bueno, sí. Bueno, de hecho tú dijiste que estás en Bucaramanga, ¿cierto? Porque creo que estamos cerca. Yo hago una preparación de leche de soya. Eso es una preparación peso tela, un ejemplo. Y lo que hago es hacer mi preparación para la tela que voy a sumergir y mm, hago la preparación. Hagan de cuenta que van a hacer una leche de soya normal, pero en este caso no pones a cocinar la soya, sino simplemente la dejo en remojo y después de dejarla en remojo al otro día hago mi preparación, perdón, de leche de soya y empiezo ya a sumergir la tela. Entonces mis primeras telas van a estar sumergidas por 12 horas en normal en leche de soya fría, no está caliente, y voy a estar como pendiente de mezclar esa tela mínimo cada hora, porque cada hora, por lo que Cata decía ahorita, que pues obviamente la soya deja su rastro y la idea es que obviamente quede ese rastro proteico bueno para que digamos que me ayude a la tela, pero no que quede manchada. Entonces, por eso es que yo hago mi ejercicio de hacerla, de mezclarlo súper bien cada hora. Dejo secar la tela completamente después de esas 12 horas. Luego hago otro baño proteico por otras 8 horas, el mismo baño. Y luego dejo secar y el último por otras 4 horas. Esa técnica yo la aprendí a hacer con una chica que se llama Laura Castro y es lo que les digo, yo llevo haciéndola hace más de un año y digamos que he podido evidenciar eh, cómo me funciona. Y por ejemplo, en el lino es una cosa genial porque hace poco empecé a utilizar rubia porque nunca la había utilizado y hacer como un tema con el doble tanino y los colores han quedado súper lindos, lo que dice Catalina, eso siento como que refuerza un poco más, entonces les da a veces como más vida, le digo yo, que los siento más fuertes, y pues bueno, esa es mi experiencia, no sé si de pronto con eso te respondí. Sí, perfecto. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Laura, perdón. Por aquí hay una manito levantada. Cristina, ¿tú querías decir algo antes de darle paso a Andrea? Pues lo que quería decir es que, bueno, yo no he experimentado la soja, con esta información me parece genial para poder empezar a trabajar piezas en ese mordentado, pues para mí sería genial. Pero Catalina o la persona que tenga información sobre el baño de doble tanino me interesa mucho, sobre todo para los cefalitos. Gracias. Vale, ahorita hablamos de ese baño de doble tanino, ¿vale? Ahorita que continuemos con el tema. Cata, por aquí está Andrea, que tiene la manito levantada. Démosle paso a Andrea y ya continuamos, ¿vale? ¿Te parece? Andrea, tienes la palabra. Hola a todas, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias primero pues por este espacio que ustedes nos ofrecen. Bueno,
Aquí estamos Cristina Sandoval y yo, que tenemos un proyecto también de tintorería natural y estamos ubicadas en Río Negro, Antioquia, y también tenemos cerca alrededor de unas 5 especies de eucalipto. Hemos experimentado con varios de ellos y ahorita, no sé si fue Natalia o Catalina, mencionaron algo que me parece importante y es también el momento en el que uno recolecta el material. Ese tema nos parece muy interesante porque hemos estado tratando de hacer como un seguimiento, porque en los diferentes momentos que hemos recolectado material y diferentes partes del eucalipto, no solo las hojas, sino la corteza también, hemos logrado una gama de colores muy amplia, desde azules hasta pues los amarillos tradicionales que siempre se consiguen, pero luego en otros momentos de recolección tratamos de seguir la misma metodología y luego no podemos lograr, por ejemplo, unos azules que habíamos logrado que nos han gustado mucho. Entonces es un poco a veces frustrante, pero quería de pronto que conversáramos un poco también sobre la importancia del momento en que se recolecta el material. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Me encanta tu comentario porque también hace parte de algo que vamos a hablar ahorita un poquito más, pero efectivamente, el eucalipto es tan espectacular que si está fresco te muestra unas tonalidades, si está seco te muestra otras, si es bebé te muestra unas, si es pues ya está terminando su ciclo de vida te va a mostrar otras, si es alargada tiene unas, si es cortica tiene otras, entonces ahí, o sea, solamente tenemos para jugar con el eucalipto todo lo que queramos, eso es cierto. Eh, Recomendaciones, bueno, aunque como ya ustedes han logrado esas tonalidades azules, pero si ustedes quieren darle como un refuercito, recuerden el baño de hierro que ayuda tanto a oscurecer los colores. Y es probable que esos azules los hayan encontrado con el eucalipto globulus, que es el eucalipto que es grueso, el que se utiliza acá en Colombia principalmente para estos cultivos de papel, de estos bosques gigantes de eucaliptos. Ese eucalipto globulus tiene una tendencia a darte esas tonalidades más oscuras. Entonces, bueno, como a nivel pues de lo que hemos encontrado por acá, eso sería como un par de recomendaciones, pero siempre todo es exploración, los territorios siempre hablan diferente, entonces, bueno, chévere, ahorita hablamos un poquito sobre ese tema del ciclo de vida de los eucaliptos y cómo podemos también como ayudarnos ahí un poco. Muchas gracias, qué chévere, también escriban, ¿no es cierto?, con sus perfiles, con todo, para que entre todos empecemos a conocer y a generar esa comunidad que básicamente pues es la idea. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta? ¿Hay algo más? Continuamos con el tema. Continúa, Cata, y ya vamos guardando aquí preguntas para el otro fragmento, ¿vale? Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a hablar que se ha encontrado también que los taninos se dividen en dos áreas, en hidrolizables y condensados. Cuando hablamos de hidrolizables es precisamente son plantas, principalmente cortezas, que se diluyen en agua. ¿Cómo extraemos un tanino? Sencillo. Recolectamos la planta, nuevamente, principalmente las cortezas son las que tienen ese alto contenido en tanino, principalmente, pero no obligatoriamente. Recolectamos, por ejemplo, la corteza, la dejamos secar, la trituramos, la hacemos lo más polvito posible, ¿cierto? Lo más chiquito posible y lo llevamos a un proceso con agua muy caliente, entre 2 horas a 24 horas, recibiendo ese calor y empieza a salir ese color que buscamos, ¿cierto? Entonces es un tinte como tal, pero en algunas plantas en específico, ahorita les hablamos de algunas y en este caso, hablando de los eucaliptos, pues es un tanino también. Hidrolizables, o sea, que en el agua, al poner en contacto esa madera, por ejemplo, esa corteza, los elementos químicos, que ese ácido que contiene el tanino, se disuelven en el agua y ya queda condensa, perdón, ya queda hecho tanino. Después, eso es como la manera casera de hacer tanino, ¿cierto? Que nosotros las tengamos. De manera industrial, como se vende el tanino para tantas
pues para tantos temas como lo vimos ahorita, lo que hacen es ya luego llevar ese agua, ese baño de color a un proceso de vapor, como de evaporación, y queda la base, queda un polvito, y queda ya pues listico para empacar y vender, y eso es básicamente lo que nos venden ya en estas tiendas de tintes naturales, es el polvito como tal, ese es el tanino. Entonces ya nosotros aplicamos la cantidad que queramos en la que queramos bañar nuestra tela. Cuando hablamos de taninos condensados es que su elemento tánico no se disuelve totalmente en agua, sino que necesita de otros elementos como los alcoholes. Aquí volvemos a hablar del vino. El vino es un tanino condensado, entre más condensado más antioxidante es, pero entonces necesita otros procesos de disolución porque el agua no es suficiente y por eso se mezcla con alcohol, por ejemplo. Entonces esa es la manera de nosotros extraer, por ejemplo, los taninos. Ahora sí, vámonos a las tinturas naturales. ¿Cuáles son los que más se utilizan? O sea, ¿cuáles son los que encontraron que tienen muy buena concentración y que produce unos buenos resultados? Entonces tenemos el castaño, que se encuentra principalmente por el sur de Europa, por el Mar Muerto, llegando hasta Turquía, y es un árbol que dura miles de años. De él se extrae la corteza como tal y nos genera unos colores oscuros. Tenemos el quebracho es súper especial porque de hecho también produce unos colores como rojizos en la tela, entonces a modo de tinte es divino, pero a modo de baño tánico, pues nos ayuda a que cuando lo mezclemos con otros colores, pues vamos a tener una alteración de color, ¿cierto? Como un reteñido, por decirlo así, porque ya nuestra base es café casi que rojiza. Entonces imagínense si le ponemos un amarillo o imagínense si le ponemos una planta de eucalipto, pues ya nos va a dar otros resultados. La tela se va a ver afectada, ¿cierto? El quebracho se encuentra sobre todo para Micaela, por ejemplo, o para quienes nos escribieron desde Chile. Entonces estamos en Argentina, en Paraguay, en Bolivia. Es un árbol, no sé si de pronto tengan ustedes anécdotas, porque se utiliza mucho para rituales místicos, se utiliza mucho, por ejemplo, como para aliviar la tos. Entonces tiene como toda una historia muy ritualística el quebracho y es uno de los taninos más cotizados en la industria de la tintorería. Está la tara es del Perú. A mí me da por pensar que en algún lugar de Colombia debe haber tara porque es básicamente un árbol de los Andes y pues nosotros compartimos Andes, entonces esa debe estar por ahí, pero inicialmente está en Perú. Esta en específico no se adquiere de la corteza como tal, sino de unas bayas que suelta, y esas bayas tienen una concentración altísima en taninos y es la que se utiliza, y la tela nos la deja como más clarita, no le da como que no le da tanta influencia de color, sino que la deja como un poquito como beige. Es medicinal también, se utiliza para dolores de estómago, dolor de cabeza, para la gripa, entonces se utiliza también a modo de bebida. Y por último tenemos la nuez de agalla. Esta nuez es especial porque ni siquiera es una parte propia del árbol, sino que se produjo a modo de mecanismo de defensa. Entonces, cuando el árbol se está viendo atacado, saca como esos brotes altísimos en tanino, y esos brotes hacen que todos los depredadores que entren ahí pues se intoxiquen, o sea, como que no les permite la entrada. Y de esos brotes entonces es que se obtiene ese tanino, que es uno de los más claritos que encontramos. Es uno de los más, sí, como el que no le da tanta influencia a la tela, pero ayuda a que el color pues, logre pasar un poquito más y mucho mejor en el resultado. Aquí hay algo especial. Esa nuez de agalla se habita principalmente en una especie de árbol que se llama quercus. Yo creo que casi todos los países tenemos quercus porque es una familia muy grande. Tal vez hemos escuchado hablar del roble, ¿cierto? Entonces en el sur vemos que el roble es como una hoja como medio redondita o como medio puntuda, lo mismo en el norte de América para
quien nos escribió desde Nueva York. Tal vez en otoño es que salen esos robles divinos así rojizos. Nosotros en Colombia y en los Andes tenemos el roble andino, ahorita les mostramos unas foticos. Entonces, a mí a veces me da la impresión de poder revisar, ¿cierto? ¿Qué tal que nuestros robles tengan esas agallas y pues ahí podemos encontrar taninos también? El roble como tal es una planta altísima en taninos también, entonces tanto su semilla como su corteza como sus hojas son taninos full y además un excelente tinte natural. Entonces estos son los más comunes, pero no los tradicionales, ¿cierto? Cuando hablamos de taninos tenemos diferentes categorías. Los dividimos en gálicos. Los gálicos, por ejemplo, son los que quedan más claritos. Entonces aquí hablamos del roble, por ejemplo, en esta primera imagen, este es el roble que les cuento que es probable que encontremos en el sur de América, y en el norte va a tener como estas mismas salidas, pero más chuzuditas. Mientras que en los Andes, por ejemplo, acá en Colombia tenemos este roble. Acá en el eje cafetero era un árbol que se veía comúnmente, ya no es fácil encontrarlo, de hecho solo habita en un área protegida llamado el Barbas Bremen, que es como nuestra reserva natural más grande, que incluye una parte de Risaralda y otra parte de Quindío, pero por ejemplo en ciudades como Bogotá o en zonas más altas como el Alto Putumayo, es más fácil de encontrar por ahí salvajemente, probablemente ustedes lo hayan encontrado. El sumaque es otro de los taninos que nos permite, gálicos, que nos permite como esas tonalidades más claritas, ¿cierto? Cuando no queremos que haya mucha influencia de ese color y queremos que el mordiente sea como, sí, como cuando queremos ver la tela lo más blanquita posible sin esa influencia del fondo. El sumaque, esta mañana Nati y yo conversando nos dimos cuenta que es altamente tóxico, entonces aquí también revisemos cuáles son esas plantas que nos pueden generar alergias o que pueden algunas de sus zonas ser tóxicas, como para que igual vayamos con mucha precaución, ¿cierto? Estas son mejor comprarlas. Por ejemplo, el sumaque es mejor comprarlo porque ya la persona sabe cómo funciona y cómo extraer solamente sus beneficios. Tenemos los elágicos. Los elágicos son aquellos que nos dan esas tonalidades como amarillosas, que no son del todo oscuras, pero en nuestra tela van a dejar una tonalidad amarillosa. Aquí tenemos las cáscaras de granada, tenemos la henna, que es esta bellecita, esta flor, y tenemos el miroválano. Esta no es una planta como tan propia de esta zona, esto es más desde Europa, pero la henna es fácil de encontrar, ¿cierto? Idealmente que sea en polvo, pues porque en tinte creo que, bueno, quien quiera explorarlo nos cuenta por favor cómo le va. Pero entonces estas nos van a dar como, sí, nuestra tela va a quedar amarillosa. Y tenemos bueno, aquí no es elágico, aquí son los tintes catéquicos, que son los que nos generan esas tonalidades más oscuras, ¿cierto? Entonces tenemos el té negro, tenemos el café, tenemos la castaña y tenemos a los eucaliptos. Aquí, aprovechando la última pregunta, a los eucaliptos cuando están en su fase seca. Cuando están en su fase fresca, son elágicos, nos van a generar unas tonalidades amarillas. Cuando están en su fase seca, son catéquicos, o sea que se van a ir hacia las tonalidades más marrones, más oscuras. El eucalipto tiene también esa propiedad tan mágica, tan bella, que cuando es joven es más suave su color, y cuando es más adulta, pues su tonalidad es mucho más fuerte, más hacia los cafés. Entonces, aquí vamos a empezar. Bueno, primero, está claro el tema de taninos. Me gustaría que supiéramos que ya entendemos para qué lo utilizamos en tintorería, que ya entendemos cuál es su función como base, ¿cierto? Que puede funcionar como un puente para el fijador y también como un tinte natural. ¿Estamos claros todos hasta ahí? Listo, veo manitos, listo, excelente, muchas gracias. Entonces continuamos. Vamos a empezar ya a hablar de los tintes como tal, los tintes sustantivos. El eucalipto, ¿por qué quise hablar del eucalipto? Primero, porque es nuestra fuente de taninos como más al alcance, ¿cierto? Digamos que acá en Colombia todavía no hay tiendas donde vamos y compramos el tanino hecho polvo y lo teñimos,
sino que somos todavía muy salvajitas en ese tema, lo que me encanta. Y tenemos a los eucaliptos, que es nuestra fuente más cercana. Ya sabemos que es una fuente de taninos, pero además es tan alto en taninos y es tan bondadosa esta planta, hablando especialmente desde la tintorería, que se le considera un tinte sustantivo. ¿Cómo así que tinte sustantivo? Quiere decir que no necesita de mordientes para que se adhiera a la tela. Entonces, miren qué belleza. Podemos trabajar cuando estamos iniciando, podemos trabajar sin mordentar, sin fórmulas de fijado, sin nada, y nos va a asegurar por lo menos verlo y que dure un poco en el tiempo. ¿Qué otro tinte sustantivo existe? Por ejemplo, el índigo, que es el azul, ¿cierto? El que vemos en los jeans, el que vemos ese azul precioso. El índigo no necesita mordiente. Ese sí es que no necesita y va a durar y durar y durar en el tiempo. ¿Por qué? Porque tiene un proceso de oxidación. Nuevamente ahí la palabra óxido. Entonces, el índigo es realmente un baño de una planta llamada Indigofera tinctorea o añil, como se le conoce popularmente. Hay muchas especies, pero esa es la más común. Y es un baño que sumergimos nuestra tela y es agua verde, ¿cierto? Es un baño verde, pero cuando sacamos la tela y cuando tiene contacto con el aire, así como las manzanas, se oxida y cambia su color y se mantiene. Entonces miren que realmente hay un matrimonio interesante entre los óxidos y estos tintes también, ¿cierto? En este caso tinte sustantivo. Aunque el eucalipto no se oxida, pues también es sustantivo porque funciona perfectamente sin necesidad de aplicarle mordiente, así como el té negro, por ejemplo, también, que también es altísimo en taninos. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque cuando nos tomamos un té negro, ahí mismo sentimos esa amargura y como esa sequedad en la boca. A modo general, ¿cierto? Los eucaliptos no son una planta colombiana, no son ni siquiera una planta de las Américas, es una planta australiana, es una planta que fue introducida acá y se adaptó muy bien. Tiene pues miles de beneficios, ¿cierto? Por ejemplo, en nuestro territorio, no sé si en el territorio de ustedes se utiliza para la producción de papel, entonces acá tenemos monocultivos gigantes y gigantes y gigantes, son hectáreas y hectáreas de monocultivos de eucaliptos globulus, que es el grande que les digo que puede teñir azul. Son unos paisajes preciosos, pero como todo monocultivo, pues es dañino, ¿cierto? Es dañino para el ecosistema. Es probable, no sé, es probable que cuando se aprovecha la madera del eucalipto para hacer papel, el desecho se esté utilizando para taninos. No sé si eso se está haciendo acá, pero podría ser un gran aprovechamiento como de lo que queda de la planta. Como todo monocultivo, pues es una planta que exige tanto consumo de agua que vuelve infértil la tierra, entonces ahí no crece nada más, son muy pocas las especies que logran crecer ahí y además pues las especies de aves y de animales y de honguitos pues es completamente reducida. Entonces acá encontramos esos paisajes preciosos, pero digamos que son básicamente un cementerio de tierra, ¿cierto? Como que solamente puede crecer ahí eucalipto. Digamos que ya mirando el lado amable, pues tenemos una fuente ilimitada de taninos y de plantas para teñir, digamos, pues como viéndolo así. Entonces tenemos nuestro tinte sustantivo. Cuando hablamos de tintes adjetivos, por ejemplo, es que efectivamente necesitamos mordentar para que se mantenga. Si no mordentamos, es altamente probable que se enjuaga y se va. El eucalipto entonces tiene toda una variedad, es un abanico de posibilidades, así como nos contabas tú, Andrea, cuando nos contabas que has visto una cantidad de colores tal cual. Además, primero, según el ciclo de vida de la planta, pero además según a qué pH exponemos nuestro eucalipto, pues podemos ver una cantidad de colores. Aquí también hemos encontrado unos grises espectaculares, azules, hemos visto negros cuando lo exponemos, cuando hacemos, por ejemplo, mezcla con un tanino oscuro, luego mezclamos con el eucalipto y luego le hacemos un baño de hierro, por ejemplo, vemos unos negros
que son muy difíciles de encontrar. Obviamente no es negro, pues negro tinte industrial, pero es como un negro grisáceo muy precioso. Entonces acá quería mostrarles el trabajo de Samorn. Ella es tintorera, así la encuentran en Instagram, es tintorera, pero en sus últimas exploraciones se ha dedicado a explorar los eucaliptos. Ella tiene un trabajo bien interesante, entonces amarillo, naranja, rojo, café, verde, de verdad, es una variedad, es un abanico de posibilidades literal. Entonces es también recomendarles el trabajo de ella, que, o sea, solamente con una planta y se fue, y realmente se lo permitió. Aquí también jugando con el perfil de ella, con la pregunta que nos hiciste al final, bueno, con el comentario que nos hiciste al final, y también aquí ya mirando en qué técnicas podemos utilizar los eucaliptos como tanino o como planta tintorea. Pues en los tintes naturales, miren por ejemplo las diferencias que podemos encontrar cuando nuestra planta está fresca, que se va hacia los amarillos, o cuando nuestra planta está seca, que se va hacia los tonos marrones. Aquí sobre estas tonalidades es donde yo siento que podemos empezar a encontrar esos grises, esos azules, cuando llevamos por ejemplo estas a baños de hierro. Quienes trabajan pues en tintorería ya conocen un poco de qué se tratan los baños de hierro. Quienes son nuevos, les cuento que los tintes, como son seres vivos también, cuando nosotros los exponemos a diferentes pHs, ya sean alcalinos o ácidos, ellos van a alterar su color. ¿Qué es una exposición de pH? Llevarlos, por ejemplo, a un elemento ácido como el vinagre. Entonces se va a alterar. También van a actuar diferentes si yo voy a trabajar con fibras de proteína o con fibras de celulosa. Nosotras en nuestros talleres de estampado trabajamos con fibras de celulosa, precisamente porque esa es la fibra que más encontramos en Colombia y es la fibra que vamos a trabajar toda, ¿cierto? Una fibra de proteína o animal es difícil de encontrar y además es mucho más costosa. El metro puede estar entre los 100.000 y los 150.000 pesos, mientras que es más fácil encontrar celulosas y como es la tela más rebelde, pues entonces también está muy chévere que aprendamos a usar la tela rebelde, y ya cuando empecemos a tener contacto con la de animal, con la de proteína, pues se nos va a hacer mucho más fácil para nosotros también identificarlo. Entonces, recuerden, en las telas animales vamos a ver esos naranjas. Solamente podemos, por ejemplo, alterar una de nuestras muestras de eucalipto con limón. El limón en la tela de proteína activa los colores y empezamos a ver rojos y naranjas. El limón en la tela de celulosa funciona como un blanqueador, entonces nos va a blanquear la tela. Entonces miren que también las alteraciones de los pH tienen resultados diferentes según la tela en la que trabajemos. Cuando hablamos de baños de hierro, es uno de esos alteradores del pH, y el hierro lo que hace es oscurecer nuestras telas. Siempre se va como a los tonos más oscuros. Entonces cuando queremos esos azules, grises, cafés, nos vamos a hacerle un bañito con hierro. Hasta ahí vamos bien. Esto es como nuestro tratamiento con tintes naturales. Aquí hay otra técnica que también podemos utilizar el eucalipto como tanino, que es el bundle dye. El bundle es una técnica donde se utiliza como restos de plantas, principalmente de flores, pero también de baños tánicos. Esta es una artista buenísima que se llama Cara Marie. Con ella tuve la oportunidad de aprender esta técnica, y por ejemplo esta foto que ella muestra aquí es por ejemplo estas manchas más oscuras, probablemente con hojas de eucalipto. El tono oscuro que ustedes ven de fondo es un baño de taninos. De hecho, esta tela hace parte de una de sus clases que va enfocada solamente a teñir con taninos. Y estas tonalidades blancuzcas, acá es donde les digo que probablemente ella haya puesto limón como para blanquear esas zonas. Entonces miren lo que puede hacer un tratamiento de taninos y de eucalipto sobre la tela, que es precioso. O sea, podemos irnos a estos colores tan maravillosos, pero también podemos irnos a estas oscuridades y a estas nebulosas que son preciosísimas. También les recomiendo muchísimo el trabajo de ella.
Y tenemos a esta señorita que es una australiana, o sea que está en la casa de los eucaliptos, tiene especies y especies de eucaliptos, y ella trabaja sobre todo el estampado botánico como tal, con eucaliptos. Ella también, básicamente el trabajo de ustedes, que ustedes van a ver de ella es full eucalipto. De hecho, el nombre de su perfil de Instagram es el nombre de un eucalipto, de una especie de eucalipto. Con ella aprendimos algo importante, con ella también tuve la oportunidad de estudiar estampado botánico, y hay como un acercamiento a la fórmula que ella utiliza, que es con hierro, que es la misma que utilizamos nosotras acá en el taller. ¿Por qué? Porque es básico en el sentido en que lo podemos hacer en esas 7 horas de trabajo. Por ejemplo, lo que les contaban ahorita del baño de soya y del baño de taninos, miren que son trabajos de 12 horas, 8 horas, o sea, son trabajos de 3 días. Lo mismo las fórmulas que son más elaboradas de mordientes, por lo menos necesitamos unas 12 horas de trabajo, ¿cierto? Necesitamos un día de reposo. Mientras que esta fórmula la podemos crear acá en tiempo real entre todos, y podemos empezar a ver este tipo de resultados. Les recomiendo el perfil de ella, ahí podemos ver como esos resultados con esa fórmula de oxidación. Aquí volvemos a hablar de la oxidación. ¿Por qué podemos verla? Pues por el alto efecto de taninos. Entonces tenemos diferentes fórmulas, diferentes técnicas, diferentes maneras de jugar con el eucalipto y con los taninos del eucalipto como puente fijador y como tinte como tal, ¿sí? O como tinte, sí, como planta tintora. Acá queríamos mostrarles un poco cómo hemos trabajado con los eucaliptos. Esto también es muy a modo de experiencia, ¿cierto? A mí cuando yo empecé también me hablaban de los taninos y yo como que no entendía pues eso para qué. Me enseñaron una cantidad de fórmulas supremamente elaboradas y yo realmente no entendía pues para qué, yo no entendía. Aprendí con una artista chilena maravillosa, para mí ella era la mejor artista y por suerte pude aprender con ella. Pero ella me enseñó a trabajar con lanas, porque en Chile es muy fácil encontrar lanas. Es como que voy a la esquina y aquí está la lana. Entonces, claro, yo empecé a ver unos resultados así rojos, brillantes, verdes, amarillos, maravillosos. Y cuando yo regresé a Colombia y empecé a adaptarme a las plantas de Colombia y a las telas de Colombia, pues a mí no me salía nada. No me importaba cuántas telas utilizaba, cuántas fórmulas así súper elegantes utilizaba, a mí no me servía nada, hasta que de verdad pude entender esta técnica de oxidación que les cuento que vemos en el taller inicial, y pude entender ese valor importante del eucalipto. Entonces yo al empezar, yo era eucalipto al 100 también, porque era la única planta que me permitía como ir entendiendo químicamente qué estaba sucediendo. Entonces aquí les quiero mostrar, por ejemplo, esta foto inicial, que es el que tengo acá atrás, que fue creado en el 2020. Es lana, eucaliptos y un bañito de limón, y por eso pude ver esa tonalidad naranja tan elevada. Acá no tengo mordientes, no estoy aplicando nada, simplemente como es una fibra de proteína, pues por eso pude verlo. En esta foto de abajo, aquí es cuando empecé a crear esta fórmula de oxidación y de taninos. Entonces pude empezar a ver como marcas más sutiles, más nítidas, más fuertes, pero siempre como en ciertas oscuridades. Y lo chévere nuevamente de los talleres es que como todas empezamos a crear, pues un día una de las participantes nos dijo, venga, ¿qué pasa si mezclamos esto con esto y si hacemos esto? Y nos dimos cuenta que en el mismo taller podíamos empezar a crear fórmulas diferentes. Entonces ya no es como, vea, haga esto solamente. Entonces eso se volvió maravilloso porque ustedes en los talleres crean sus propias fórmulas de fijador con una base, ¿cierto? Entonces empezamos a ver, estos son todos eucaliptos. Empezamos a ver verdes, empezamos a ver naranjas, el rosado que Nati les contaba, empezamos a ver esos azules, empezamos a ver amarillos. Entonces eso también fue muy bonito
empezar a descubrir que a partir de una sola planta y un ajuste, ¿cierto? Como de esa ayuda de ese tanino de la planta, pues podíamos empezar a ver esa variedad de colores en nuestro taller básico. Y acá en esta última foto, efectivamente, nuevamente ese eucalipto realmente se vuelve una planta muy favorita al momento de estampar y desde que estamos iniciando podemos ver resultados muy lindos. Esta fórmula es mucho más elaborada. Acá queríamos conservar el tono claro de la tela, pero que el eucalipto pudiera tener esa alteración de colores. Lo mismo, como resolviendo una de las preguntas que dijimos ahorita, los eucaliptos no necesitan como influencia de nada para que funcionen. Acá ellas solamente estaban remojaditas en agua como para que no se nos secaran lo suficiente para que se nos rompiera al momento de diseñar. Pero entonces miren toda la libertad que les permite el eucalipto: tintes naturales, bundle dye, ecoprint, taninos. Entonces realmente es como esa súper invitación a que, si están empezando, empiecen a explorar los eucaliptos de su zona, que de verdad les va a permitir como empezar a entender químicamente qué está sucediendo. Hagan un baño de tanino, háganlo, hacen el agüita, remojan telas ahí, recuerden lavarlas muy bien antes, remojen telas, luego recojan esos mismos eucaliptos. Por ejemplo, acá se me ocurre, solamente iniciando, cojan una tela, cojan 2 telas, las lavan bien y una de ellas la bañan en taninos, en el tanino de los eucaliptos, y la otra no, pero le ponen eucaliptos a ambas telas, por ejemplo. Llévenlas a ese calor, revisen qué pasa, de qué color sale uno comparado con el otro. Mejor dicho, hay técnicas, por ejemplo, que se dedica solamente a bañar las telas en taninos para que cuando hagan esos procesos de estampado, pues las hojas les va a sacar otros colores. O a veces hay gente que, por ejemplo, coge su tela mordentada, le pone las plantas y coge otra tela que no está mordentada, pero está súper bañada en taninos, y la lleva como un sanduichito a esta tela que ya tiene el proceso de fijador. Enrollan, y ¿qué pasa? La tela que tenía todo el tanino se va a soltar, ¿cierto? Va a soltar todo ese color. Entonces va a generar como un efecto negativo en la otra tela. Tal vez, pues explicándoles así no se entienda mucho, pero por ejemplo, cuando ustedes ven esas telas con fondos de colores oscuros, es altamente probable que haya sido porque o utilizaron taninos o utilizaron un tinte ya como tal, pero esa es la razón por la que ustedes ven, ay, esa tela porque quedó de ese color como gris, como café, y la planta se ve como en un negativo, es por esos baños de tanino. Entonces es un elemento que tenemos al alcance, ¿sí? No necesitamos comprarlo en Estados Unidos, en Europa, lo tenemos acá. El eucalipto es altamente pues de contenido de taninos, entonces es esa invitación como a que jueguen con él. Aquí algunas de las muestras que hemos hecho en Quinta Esencia, pues que me encanta trabajar con papel y con eucalipto. Esta primer foto es un baño altísimo en taninos y hierro, entonces por eso tuve este resultado súper oscuro. Después de lavarlo se volvió gris, pero se mantuvo así oscurísimo. Esta camiseta todavía está por ahí rondando y fue creada en el 2020. Todavía es muy bonita. Obviamente sus colores son mucho más suaves, son más grisáceos, pero se mantiene. Este es el juego. Por ejemplo, lo que les contaba al inicio, el eucalipto también tiene esa nobleza, y es que si lo recolectamos hoy va a funcionar, y si lo recolectamos hoy pero lo dejamos sumergido en agua 2 semanas, va a funcionar y nos va a dar otros tonos, y si lo dejamos 5 semanas va a funcionar y nos va a dar otros tonos. Tal vez después de las 5 semanas ya se empiece a perder su contenido de tanino, ¿cierto? Pero podemos jugar también con el tiempo y con la exposición. Por ejemplo, podemos secar nuestro eucalipto, lo ponemos así como paticas arriba. Entonces aquí lo que estamos haciendo es deshidratarlo porque toda su agua se va, pero se seca y queda el contenido tintóreo lo más puro, pero también lo podemos remojar en el agua, o podemos simplemente utilizar inmediatamente, la recogemos. Entonces son
muchísimos, muchísimos los beneficios que tenemos a partir de esta planta poderosa que tiene ambos componentes y que la tenemos muy cerquita de nuestras casas. Cata, ¿Alguna pregunta? sí, Cristina tenía una pregunta. Cristina, ¿estás por acá? Catalina, qué pena contigo, yo es que estoy maravillada, yo estoy que corro anotando todo lo que tú dices. Quiero, a ver si yo entendí. El baño de taninos es pasar la tela, por ejemplo, en agua de eucalipto, esa que te acuerdas que en estos días pusiste a hervir y salió todo ese olor y sale todo ese color cuando uno la hierve. Es pasar la tela primero remojada por ahí, digamos que yo la puedo dejar sin que hierva para que no me tinte de ese oscuro y luego ahí mismo la pueda usar para hacer la estampación. Tu baño de taninos, o sea, cuando tú vas a hacer el baño de tanino como tal, te recomiendo que lo lleves a un calor fuertecito, ¿cierto? Que todo ese tanino se extraiga. Cuando ya vas a remojar tu tela, ahí sí te recomiendo que esté a temperatura ambiente o calientica. ¿Qué hace el calor? El calor nos ayuda a acelerar el proceso, ¿cierto? Pero un calor excesivo tampoco es bueno porque la tela se nos va a ver alterada. Entonces, cuando voy a extraer el tanino, usa un calor fuerte, entre 2 horas a 24 horas. Es como la fórmula alquímica. Cuando vas a hacer el baño, o sea, vas a meter tu tela porque quieres que reciba ese tanino, puede estar a temperatura ambiente. El tiempo también se va a alterar. Si tú lo dejas 5 segundos, pues es probable que reciba poca información de taninos y tu tela no se coloree tanto, ¿cierto? Si la dejas 2 horas sumergida, pues va a recibir más información de tanino y tu tela probablemente se coloree un poco más. Si lo dejas 24 horas, pues mucha más concentración vas a tener. Si le pones un poquito de calor, un poquito, me refiero a unos 80, 90 grados, que todavía es como tolerable para la tela, se te va a colorar mucho más la tela, porque el calor lo que hace es eso, ¿cierto? Como que se fija mucho más rápido. Entonces, el color te lo va a definir más que todo como el tiempo de remojo, pero ese también va a afectar, pues, qué tanto le permites que el tanino entre a la tela. Eso ahí, mejor dicho, tienes para investigar todo lo que quieras para hacer laboratorio, hasta no parar. Entonces, sí, Gracias. Así lo puedes como revisar. Y lo mismo, si no quieres que te quede tan colorada la tela, pues recuerda recoger las plantas de eucalipto frescas para que te quede como más amarillo clarito. Cata, por aquí también pregunta Micaela, ¿cómo es el baño de hierro? Es una pregunta muy similar a la que hace Cristina, pero pues ella hace la pregunta puntual con el hierro. Listo. En tintorería se utiliza un elemento químico súper importante llamado sulfato ferroso. El sulfato ferroso es básicamente hierro. Sí, es hierro. Es un polvito que se encuentra en las tiendas de químicos. Es un polvito que parece azúcar verde. El hierro, lo mismo. Recogemos agua, le echamos sulfato ferroso, ese agua se vuelve como amarillosa y ahí metemos nuestra tela. Todo lo que entre ahí va a salir más oscuro siempre. Entonces podemos jugar de diferentes maneras. Por ejemplo, en la camiseta que ustedes ven acá arriba, en esta de acá, yo lo que hice fue que a mi agua de eucaliptos, a mi baño de taninos, lo mezclé con hierro. Entonces, cuando allá metí mi camiseta con mis eucaliptos y todo, pues todo se oscureció y por eso todo quedó así tan dramático, que me parece tan hermoso. Pero básicamente ese es el baño de hierro. Hay muchas maneras de utilizar el hierro realmente. En la fórmula que nosotras enseñamos en los talleres, utilizamos hierro, es una fuente importante de ese proceso de oxidación que les decimos, y también hay maneras de crearlo en casita, con metales oxidados, por ejemplo. Entonces, eso es, espero que ahí lo puedas como resolver un poco. En Argentina debe haber, por supuesto. Es más, creo que allá se llama sulfato de fierro, es que le dicen allá, sulfato de fierro. Entonces tal vez lo encuentres así. Cata, aprovecho para... La proporción. Ah, perdón. Dime.
No, dime. No, para mostrarles si están en pantalla, esto es el hierro del que Cata les habla, que es como metal que nosotras tenemos como sumergido en vinagre, y de aquí, digamos, hacemos el sulfato ferroso o extraemos hierro de una manera, digamos, casera. Y acá, este es lo que van a encontrar en el mercado como sulfato ferroso. Nosotros pues lo ponemos en estos tarritos para el taller, pero es como para que si lo van a buscar o a comprar, entiendan más o menos de qué va. Y en Argentina, en algunos países lo encuentran es en los lugares donde hay elementos para las plantas, o sea, para alimentar plantas. Lo que dice Nati es importante porque el sulfato ferroso, ese verdecito se utiliza para cuando las plantas tienen déficit de hierro, pues con eso es la que lo bañan. Y de hecho a las mujeres, cuando tenemos déficit de hierro, cuando estamos embarazadas, pues el médico nos manda sulfato ferroso. Obviamente no ese, no se vayan a comer ese sulfato, ya tienen pues como otros medicamentos y otras cosas, pero es como la base, ¿cierto? El sulfato ferroso. Aquí veo en el chat que hay preguntas por la proporción de hierro en el agua. Eso va a variar muchísimo. Depende de la fórmula que tú estás creando. Inicialmente experimenta. Haz experimentos. De hecho, se me ocurre como van a estar muy exploradores. En el grupo les voy a dejar un enlace a la bitácora que nosotras utilizamos para hacer experimentos. También es un recurso gratuito para quien lo quiera descargar y empezar a hacer sus registros de laboratorio y pues como llevar un orden para siguientes exploraciones. Creo que es un regalo que les puede servir mucho, entonces que lo tengamos ahí de recorderis para enviarles la bitácora, sería súper chévere. Cata, me gustaría que le expliques a Yuhu, o no sé cómo se dice, porque ella pregunta cuánto tiempo debo dejar hervir el agua antes de sumergir mi tela. Creo que hay que hacer una corrección ahí si de pronto ya está pensando que este sulfato se calienta, bueno, no sé. No sé si Yuhu quieres preguntar. Sí, cuéntanos. Estás por aquí, ¿quisieras tomar la palabra, Yuhu, para poderte dar como una indicación más específica? Sí, hola, buenas noches. Sí, tengo como esta confusión de cómo se prepara el sulfato, o sea, simplemente es como lo pongo en el agua fría y luego sumerjo la tela o debo hervirlo o qué, pues cómo es el procedimiento correcto. Depende. Es que el sulfato ferroso tú lo puedes utilizar en tu fórmula de mordiente, o sea, de fijador, o lo puedes utilizar como un alterador de color. También se vuelve como un puente, ¿cierto? Como los taninos, como la soya, también se vuelve un puente. Si lo vas a aplicar como un fijador, como un mordiente, tú necesitas hacer fórmulas con unos pesos específicos. Ahí no necesitas llevarlo al calor, simplemente lo mezclas con agua y el sulfato se disuelve solito. Si lo vas a utilizar como un modificador de color, depende en qué fase de tu proceso lo vas a hacer. Si lo vas a hacer después de haber estampado o teñido, simplemente puedes tener una agüita con hierro, una agüita temperatura ambiente y ahí metes tu tela y tu tela se va a alterar. Pero, por ejemplo, si lo vas a hacer como en el ejemplo de esta camiseta de arriba que está así toda oscurita, yo lo llevé con el tinte, ¿cierto? Con el tinte de eucaliptos, con el tanino, y a ese baño le apliqué el sulfato ferroso. Y ese sí estaba a un calor pues súper elevado. Entonces como que depende del proceso en el que lo vayas a hacer. Es pues cómo debes hacerlo. Pero en general no necesitas hervir el sulfato ferroso. No hay necesidad. Eso sí, a más sulfato ferroso, pues más oscuro, pero ahí también les recomendamos, no se necesita utilizar grandes cantidades, de verdad el hierro es súper potente, con pocos porcentajes vemos buenos resultados, es más, si aplicamos mucho, si nos excedemos, pueden pasar varias cosas. Primero que la tela con el tiempo se nos puede empezar a romper un poco más fácil, porque igual es un proceso de oxidación, y segundo, nos puede empezar a producir como una alergia, como que ya es demasiado y la tela se empieza a sentir como maluca al tacto. Entonces,
pequeñas cantidades es lo recomendado siempre con el sulfato ferroso. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Estamos bien? Sí, Cata, por acá en el chat no tenemos preguntas por ahora. Se fue una de las chicas, dice que está interesada en que dejemos información. Al finalizar, chicas, recuerden que mañana, si es posible, les enviamos el video. Y también en el Instagram de Cata en el bio encuentran arriba la información para los talleres presenciales, virtuales, si están interesadas, ya que hay algunas preguntas relacionadas con el tema. Cata, ¿cómo conseguir los azules con Súper. eucalipto? ¿Cómo conseguir los azules? Hierro. Yo me iría por el hierro, ¿cierto? Me iría por el eucalipto globulus, que es ese grande, no sé si de pronto ustedes conocen estos bosques de eucalipto de los que les hablo. Victoria nos dice que no está en el grupo, ahorita revisamos todo esto. Entonces, el eucalipto, el globulus, es ese grande, es la hoja grande, y utilízalo fresco. Sí, y a ese baño aplícale sulfato ferroso. Prueba así, a ver cómo te va. Sí, igual prueba con ambos y nos cuentas porque estaría súper interesante. Pero yo siento que el hierro es ahí clave, el sulfato ferroso. Gracias, Ana. Listo. Por aquí estoy también viendo el chat. Nos llegó la clase. Bueno, en el siguiente correo les vamos a enviar la primera charla, esta charla. Victoria, bueno, Victoria no está en el grupo de WhatsApp. No. Por acá podemos enviar el enlace. Se lo voy a enviar a Nati al WhatsApp para que Nati lo pueda compartir, el del grupo como tal, para que estén ahí. Esto también es pues, para que aprovechemos y se lo voy a enviar a Nati para que ella nos ayude, porfa, con esto. Aquí va el enlace del grupo de WhatsApp. También les enviamos, puedes dejar por acá tu correo. Mejor, porfa, escríbenos a WhatsApp. Tienes nuestro contacto en WhatsApp. Las personas que tengan como preguntas muy específicas, les agradeceríamos si nos escriben mejor a WhatsApp para que no perdamos el contacto con ustedes y podamos ayudarles. También viendo, por ejemplo, María Camila, eso, como que porfa nos pueda pasar su información. Tampoco te funcionó el link, listo. Vamos a dejar por acá nuestros números para que porfa nos escriban y las podamos incluir. Pero Nati ya en el grupo de WhatsApp, en este chat, perdón, les va a enviar el enlace. De hecho, esperen, creo que por acá. Probemos con este enlace. Y ahí Cata ya puso el número también para que... enlace. Espero yo entonces, Cata. Este es el enlace directo a nuestro grupo de WhatsApp. Probemos a ver si les funciona, nos cuentan. Por ahora, entonces, aprovecho, bueno, mientras solucionamos estos detallitos, aprovecho pues para contarles nuevamente que aquí estamos pues en unión Nati y Cata. Nati hace parte del proyecto Transformados. Nati trabaja con fibras de celulosa puras. Su proyecto se basa principalmente en transformar, ¿cierto? Ella crea unas bases a partir del diseño y hace una invitación a las personas a que transformen esas prendas básicas con diferentes técnicas. Ahí fue que entramos nosotras en unión y Nati nos ofrece sus productos como tal y ya nos unimos pues desde Quinta Esencia para enseñarles la técnica. Entonces, cuando nos encontramos de manera presencial o virtual, a ustedes
les entregamos una de estas prendas que está hecha a base de liencillo, o sea, de celulosa, que como base tiene el algodón, y sobre este producto es que ustedes empiezan a crear, lo que les contaba, ustedes crean sus propias fórmulas de mordiente, ustedes empiezan a explorar las plantas, tanto presencial, pues es todo un recorrido por el territorio, recolectando plantas, reconociendo, haciendo fórmulas, pero también de manera virtual, como ustedes reciben en casita todo el kit de materiales con el sulfato ferroso, con todos los elementos, con algunas plantas, pues también nos encontramos y creamos en vivo. Entonces es nuevamente la invitación para quienes quieran participar, quienes quieran profundizar un poquito más en este tema. Este taller es buenísimo, nuevamente también como entendiendo las bases, porque es como recordando todo eso que me pasaba antes, que como que yo no entendía. Entonces esta ha sido como una recolección de todas esas maestras con las que hemos podido aprender y poder desmenuzarlo de la manera más sencilla para que ustedes sean, pues para que sea más fácil para ustedes y cuando vayan a tener contacto con esas fórmulas más elaboradas entiendan químicamente qué está pasando. Entonces, eso pues es la invitación, ¿cierto? Quienes quieran participar, por favor. Tal vez en el grupo no nos puedan escribir, pero ahí aparecen nuestros contactos y nos pueden mandar un mensajito directo. Hola, yo estoy interesada en esto. Hola, a mí no me llegó el correo. Hola, y nosotras nos encargamos de solucionarlo. O Nati les está dejando nuestros números para que porfa, en serio nos puedan escribir y podamos ayudarles a solucionar esas cositas. Y nuevamente, pues, agradecerles por estar acá, por hacer presencia esta hora y media que estuvimos juntitos. Y también nosotras pensábamos hacer estos encuentros pues como estos dos porque los vimos necesario, pero qué rico que nos sigamos encontrando, entonces también súper abierto a que ustedes nos cuenten qué temas son de gran interés para ustedes y que les podamos ayudar y pues que nos podamos seguir encontrando en diferentes espacios, ¿cierto? Gracias, realmente muchas gracias, espero que estos temas les haya ayudado a solucionar muchas dudas y a que empiecen pues como más fácil en todos estos procesos y que nuevamente si quieren profundizar y si quieren tener experiencias súper lindas, porque en serio son súper lindas, aquí estamos con todo el cariño con nuestros talleres presenciales o virtuales para irnos mucho más a las profundidades, cosas que acá tal vez no logremos explicar como por su complejidad, pero estamos pues acá súper abiertas a enseñarles lo que hemos aprendido en todo este proceso. Gracias. De verdad, porfa, escríbanos a WhatsApp para que podamos solucionarles las dudas. Bueno, Victoria, gracias por tus mensajes. Daniela, Ana María, Gabandi, Flor, Nati, Cristina Sandoval, Laura, de verdad muchas gracias por compartir su conocimiento, por dedicar este tiempo, por juntarnos, por crear esos lazos tan hermosos en los que compartimos de allá para acá información y todas crecemos. Les agradecemos infinitamente y por aquí tengo una manito levantada, Cristina. Muchachas, yo soy malísima escribiendo. A mí me gusta más saludarlas y hablarles en viva voz. Catalina, pues ya habíamos tenido la oportunidad de conversar por Instagram alguna vez. Natalia, es un placer conocerla, compartir, pero yo sí les voy a decir algo. Imagínense que yo este próximo 18 de noviembre que ustedes tienen ese taller allá en Pereira, no voy a poder asistir porque le contaba a Catalina que estoy en desmonte de mi proceso, de mi exposición y no me da el tiempo para llegar. Y luego me voy para Estados Unidos y no puedo estar, pero yo les pido de manera enfática, de por Dios, en enero o febrero, háganse otro taller de esos porque yo sí no me lo quiero perder. Yo lo sigo y veo que es supremamente productivo y les agradezco muchísimo el tiempo y todo lo que ustedes hacen para compartir ese conocimiento y serán bendecidas. Muchas gracias por esta noche, de verdad, genial.
Gracias, Cristina. Obviamente, súper bienvenida. La idea es que cada mes podamos sacar nuevas experiencias y profundizar, ¿cierto? Este es el taller básico, pero estamos trabajando en el taller avanzado y estamos trabajando en otras técnicas. Entonces, pues ojalá en serio podamos compartir. Además que miren que estos encuentros nunca se trata de nosotras enseñarles, sino, por ejemplo, mire todo lo que pudimos aprender sobre la soya, todo lo que pudimos aprender de otros procesos. Entonces, así mismo son los talleres, nos encontramos personas con una información increíble, con personas que han logrado resultados con plantas que, por ejemplo, nosotras nunca las hemos podido ver. Entonces, realmente acá súper bienvenida, gracias, gracias, gracias por estar acá, a todas las personas por participar y por sostenerse también en el tiempo. De verdad, espero que haya sido supremamente valioso. Y, como siempre, súper bienvenidas las sugerencias para nuevos temas. Esperamos proponerles cositas bien chéveres. Si alguien quiere dejarnos algún tema que le interese, que le parezca interesante, como que retomemos dentro de 8 días o 15 días, pues sería este momento muy genial, porque en realidad pues nosotros también estamos como en esa búsqueda de entender qué es lo que es valioso para todos acá en este proceso. Pues muchachas, genial, yo me sumo a todo lo que hagan y si hacen uno avanzado, también voy a estar ahí. Y si hacen uno con óxido, porque es brutal. Les cuento un resultado. Tengo una obra en mi exposición, una solita, que logré sacar con unas láminas de óxido mezcladas con eucalipto, o sea, haciéndole unos baños aleatorios con el eucalipto al 100% de ebullición. Y les cuento que fue la primera obra que vendí el día de la inauguración de mi exposición, porque fue unos resultados hermosos. No la he publicado en Instagram todas las obras que tengo porque no me han dejado, el instituto no me ha dejado hasta que no termine la exposición, pero tengo todos los flyers. Hice 2 esculturas, una con flor de Jamaica, pasada por alumbre y con un pedacito pasado por alcohol. Fueron unos resultados increíbles. El aguacate, la cebolla y el eucalipto fueron las piezas y obviamente el óxido, pero les tengo que contar, ustedes tienen mucho para compartir, así que péguenme. Cristina, no, pues yo creo que puedes acompañarnos de pronto un día con algo bien interesante, igual si alguna también le interesa, a lo mejor poner un tema y reunirnos todas alrededor de ese tema, obviamente conectado con todo lo que estamos hablando, pues bienvenidas. Así que si quieres, Cristina, si estás en el chat, deja como la notica que yo ya mismo voy a revisar ese teléfono para invitarte como a que nos compartas tu proyecto también. Todas acá tienen mucha curiosidad y dicen que están muy interesadas en conocerlo. Entonces, lindo si de pronto también nos puedes acompañar uno de estos días a compartir tu información. Claro que sí. Aquí tiene la manito levantada Adriana. Adriana, ¿quieres tomar la palabra? Sí, quería, proponer el tema, no sé si Catalina los trabaja, los pigmentos de laca. Realmente son súper fascinantes, pero a veces todo puede salir bien, como puede seguir la fórmula y todo puede salir muy mal. Sería súper interesante. ¿Y cómo le llamas? ¿Pigmentos de agua? De laca. De laca. Ah, ok. Eso está muy chévere. Sí, no, delicioso, de verdad. Vamos a pensarnos entonces como esos encuentros, ¿cierto? Digamos que acá lo mismo, hacer pigmentos de laca pues nos exige una cantidad de horas y de materiales y de cosas, pero podemos hacer acercamientos como a las bases para que en casita podamos explorar. Eso está súper, súper bueno. Podemos hacer, por ejemplo, estas exposiciones de luz con cúrcuma, un día que queramos ser pues como más creativas y jugar acá todas, pues como sin necesidad de grandes insumos y cosas,
pero sí, como que eso nos puede abrir otras ideas chéveres. Muchas gracias por la sugerencia, chévere, chévere la idea. Muchas gracias. Genial, Cata. Bueno, pues nuevamente gracias, 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 me encantan, qué felicidad esos mensajes, gracias por participar, porque también es muy lindo pues que se genere una conversación y no solamente como una conversación hacia una sola dirección. Eh, bienvenidos, bienvenidos siempre. En WhatsApp está el grupo, porfa escríbanos al directo si no están para incluirlas. Les vamos a enviar el regalito de la bitácora. Mejor dicho, que esta comunidad se expanda tanto que la industria de la tintorería tenga que cambiar. Eso es básicamente como ese bien superior, ¿cierto? Al que todas queremos llegar y que la moda se vuelva más amable también y con todos, con el medio ambiente y con sus trabajadores y con todos. Entonces, nuevamente gracias, que tengan una linda noche. Estamos en contacto por redes, por WhatsApp, en los talleres, en todos lados y bueno, que descansen. Por ahí son una manita. Chao, muchachas. Chao, feliz noche para todas. Gracias. Recuerden los Con que mucho están, cariño, gracias. chicas, recuerden los que dicen que no ¿Hay una están. manito levantada o era Eh, esa despedida? Era ella. Cata, perdón, chicas, Creo que era la recuerden las despedida. que no están en... Bueno, no siendo más, entonces hasta mañana. Perdón, Cata, espera, las chicas que dicen no estar en el chat, por favor, enviarnos a nuestros teléfonos, ya que en la parte superior se los voy a volver a dejar antes de colgar, para que sean ustedes quienes entren y escriban para que nosotros las agreguemos, ¿sí? Pongo acá el de Cata y pongo acá el mío para que todas podamos hacer parte, porque hay como 3 mujeres que todavía siguen diciendo que no aparecen dentro del chat. Entonces les pedimos que nos escriban a estos numeritos para nosotros poderlas agregar y que hagan parte del grupo, ¿vale? No siendo más, les agradecemos mucho, cuídense mucho, que pasen una linda noche.